Hare Krishna, no sé si me escuchan bien. A ver, voy a chequear por otra parte. Facebook. Si están ahí, tengan un poquito de paciencia. Solo quiero asegurarme de que todo va bien. Si no están ahí, me alegro por ustedes. Sí, Amritananda y Kitrak son las primeras víctimas que aparecen. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? A empezar con el programa de la clase de Bhagavad Gita, leyendo un poquito. No, primero vamos a empezar cantando, que despacito porque acá la gente está durmiendo ya, y algunas por lo menos, y no quiero quejas de los vecinos, pero bueno, un poquito vamos a cantar. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopishana Vallabha Girivaradari Gopishana Vallabha Girivaradari Yasudanandana Rajajana Ranjana Yasudanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Jayurada Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yasudanandana Vrajajana Ranjana Yasudanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopishana Vallabha Girivaradari Gopishana Vallabha Girivaradari. Las carcasas se escuchan perfecto, dice Axel. Vale, acá dice, en el ordenador mío dice que hay problemas para el video. Espero que solo sea aquí. A ver. Bueno, si hay algún inconveniente, espero que me avisen, me mandan cualquier cosa, un mensaje por WhatsApp. Si no, vamos a comenzar a leer del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Leemos entonces el Bhagavad Gita en el capítulo 2, vamos a leer el texto número 14. Matras parshas tu kaunteya, shitoshna sukha dukkada, agama paino nityas, tams titikshas bharata. La traducción dice así: Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh vasto de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Significado por Srila Prabhupada. Dice, en el desempeño correcto del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la aflicción y la felicidad. Según las disposiciones védicas, uno tiene que darse un baño temprano por la mañana, incluso durante el mes de Magha, enero, febrero, que en India es invierno, no en Argentina, pero en el hemisferio norte sí. En esa época hace mucho frío, pero a pesar de ello, el hombre que acata los principios religiosos no vacila en bañarse. De modo similar, la mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses de mayo y junio, la parte más calurosa del verano, lo mismo que antes. Uno tiene que cumplir con su deber pese a los inconvenientes causados por el clima. Asimismo, pelear constituye el principio religioso de los kshatriyas. Y aunque uno tenga que pelear con algún amigo o pariente, no debe apartarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Los dos nombres que aquí se le dan a Arjuna también son significativos. El nombre de Kaunteya denota sus grandes parientes consanguíneos por el lado materno, y el nombre de Bharata denota su grandeza por el lado materno. Se supone que él tiene un gran linaje, tanto paterno como materno. Un gran linaje lleva implícita la responsabilidad de cumplir bien con los deberes. Por consiguiente, él no puede eludir la pelea. Chakshurum militangena tasmai Sri Gurave Namaha Gankaroti Vachalam Hang Lakamyatikirim Yatkri Patanaham Mande Sri Gurum Dinataranam. Estos primeros versos del capítulo 2 son muy importantes. Todos los versos del Bhagavad Gita son muy importantes, es un poco redundante decir eso, pero es interesante la forma en que Krishna empieza a instruir a Arjuna con estos primeros versos. Va al corazón del problema, porque el problema de Arjuna era la vida y la muerte. Ese es un enfoque muy extremo, ¿no? Que es el problema final, pero en realidad lo que Krishna le está explicando a Arjuna aquí, o lo que le va a explicar en estos versos, encierra todos los problemas de la existencia, o la solución de todos los problemas de la existencia humana. Y casi podríamos decir que es el problema fundamental que plantea la filosofía o el camino que plantea la filosofía desde un principio, desde el comienzo de la filosofía occidental encontramos la máxima conócete a ti mismo, y aquí es a donde Arjuna, a donde Krishna le está apuntando a Arjuna. Esa es la solución a todos los problemas. Cuando uno conoce la verdadera naturaleza
que está más allá de las naturalezas relativas de este mundo. Entonces los problemas de este mundo ya no lo afectan. Acá él le está diciendo que la aparición de las circunstancias relativas de este mundo, como la felicidad, la aflicción, y le da el ejemplo del invierno y el verano, son completamente relativas, ¿no? Por ejemplo, ahora yo acá me estoy derritiendo, hace un calor bárbaro. No, tengo el ventilador ahí atrás y es como, no sé, apenas un pequeño consuelo. Y en Buenos Aires están congelando, ¿no? por lo que he podido escuchar, no sé ahora en este momento, pero sé que está haciendo bastante frío. Y estamos conectados y somos los mismos seres humanos, unos con frío, otros con calor. Esa es la naturaleza de este mundo, relativa. Y para unos el frío es una tortura y para otros el frío podría ser un solazo, un consuelo, un disfrute incluso, una felicidad, ¿no? Tener un aire acondicionado ahí que me tire un poco de frío sería un placer, ¿no? Y para ustedes tener un aire acondicionado allá tirando frío sería más tortura de la que ya están teniendo. Así que vemos cómo la naturaleza de este mundo es tan dual, tan relativa. Entonces, Krishna le está diciendo a Arjuna que tiene que ponerse por encima de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Arjuna le está planteando un problema, o sea, todos los problemas que le plantea Arjuna, porque son unos cuantos, basándose en la situación que le toca vivir, de esto de tener que pelear una guerra y tener que matar a sus parientes, y todos los enfoques que le da Arjuna, las consecuencias que eso trae, el hecho de tener que enfrentarse con su maestro, con sus mayores, el hecho de tener que matar gente, que la sociedad quede completamente desequilibrada por la muerte de tantos hombres. Todos los argumentos que le está dando Arjuna son relativos, aunque tienen mucho peso, mucho valor desde un punto de vista material, son totalmente relativos y circunstanciales y temporales, porque después de un tiempo la sociedad se iba a volver a equilibrar o no, pero todo sigue un ciclo. Entonces las cosas iban a volver a encaminarse, o en algún momento la mala situación iba a pasar, y como dice acá, el invierno iba a pasar, iba a volver el verano, y el verano iba a pasar, iba a volver el invierno, etc. Entonces Krishna dice, todos estos argumentos que me estás dando, todos estos problemas graves que estás señalando, son totalmente relativos. No son la solución a tu problema. La solución a tu problema es que te eleves por encima de todas esas situaciones, de todas esas circunstancias duales y relativas. Que te establezcas, ¿no? Después le va a decir que te establezcas en el ser. Y de eso se tratan estos primeros versos, ¿no? que Krishna le da a Arjuna, ¿no? Arjuna estaba muy afligido por la circunstancia temporal. Pero Krishna le va a decir, ¿no? que de lo no existente no hay permanencia. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, la naturaleza material como realidad, de acuerdo a nosotros la percibimos, de acuerdo a nuestra percepción, no tiene existencia, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar este momento, ¿no? ¿Qué es? Un punto de encuentro entre el pasado y el futuro que no existen. Yo digo ahora, y ahora ya pasó y ya no existe más. Va a existir en la grabación, pero de acuerdo a mi conciencia, lo que yo estoy viviendo en este momento ya dejó de existir, ¿no? Y entonces nuestra percepción del tiempo, nuestra percepción de este mundo
relativo y condicionado por el tiempo es completamente ficticia, ¿no? O sea, no, por ejemplo, nosotros tenemos en Occidente una percepción del tiempo que es totalmente lineal, ¿no? Nosotros percibimos las cosas siempre de acuerdo a una visión judeo-cristiana, porque así es como comienza la Biblia, en el comienzo, ¿no? Etcétera, ¿no? El alfa y el omega, siempre esa visión de un comienzo y un final, ¿no? Al principio la creación, después el apocalipsis, la destrucción, todo tiene, y todo lo medimos de esa manera, y vemos el mundo de esa manera, y difícilmente consideremos otras formas, ¿no? Sin embargo, en Oriente, en Asia, tienen otra visión, ¿no? Yo especulo que es porque son sociedades que son sociedades agrícolas que tienen un contacto mucho más íntimo con la naturaleza, a diferencia de Occidente, que nos hemos educados en centros urbanos, en ciudades, y la mayoría de, ¿no?, esa es nuestra cultura greco-romana, que se le dio mucha más importancia a las ciudades, y no solo que y cada vez más perdemos el contacto con la naturaleza, sino que por mucho tiempo se vio a la naturaleza y a las fuerzas de la naturaleza como algo negativo, como algo inclusive malo, como algo oscuro, como el lugar de los paganos, ¿no? Pagano viene de pago, gente del campo, gente que está en contacto con la naturaleza. Eran los paganos, las personas que no practicaban la religión establecida, que practicaban los cultos oscuros. Entonces siempre la naturaleza se ha visto como el lugar de todos esos misterios peligrosos que desencaminan, que atrapan, que engañan. Entonces nos hemos aislado, históricamente la cultura occidental se ha aislado de la naturaleza, entonces seguimos viendo el tiempo en términos lineales, ¿no? Decía que en Asia es diferente, porque la cultura es mucho más natural, mucho más, son culturas agrícolas, donde las ciudades no son lo más importante, la mayor parte de la población está en el campo y se basa en su economía, en un contacto y en una experiencia profunda y directa de la naturaleza. Entonces perciben los ciclos de la naturaleza. Perciben, por ejemplo, cómo las plantas nacen, crecen, envejecen, o sea, mueren, vuelven a nacer, o sea, es un eterno resurgir continuo, cíclicamente. Por eso la idea de la transmigración, de la reencarnación, no les resulta tan difícil de comprender ni tan difícil de aceptar. Y de ahí a entender la eternidad del alma, no hay distancia, no hay diferencia, no hay separación que les impida comprender o aceptar o considerar por lo menos la eternidad del alma. Entonces, la visión que nosotros tenemos, ¿no?, nos cuesta entender estos primeros capítulos del Bhagavad Gita, estos primeros versos del Bhagavad Gita. Y por eso es tan importante que los asimilemos, que los comprendamos y que los vivamos, ¿no? Porque está muy bien poder recitar en sánscrito de Hinos Mindya Tedeje Kaumaran Yovaran Yara Totadehantara Pratidehantara. Es muy lindo poder entender esa palabra de Hantara cuando llega el fin
del cuerpo. No hay fin para el alma, pero lo importante es poder asimilarlo en nuestra vida, especialmente cuando uno pasa una cierta edad. Uno tiene que empezar a asimilar y a prepararse para ese Dehantara, para ese Hare Krishna Mukti, recién veo tu abrazo, para ese final que se acerca. Porque, bueno, en realidad puede llegar en cualquier momento, le puede llegar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un anciano. Yo tengo 57 años, me puede llegar dentro de, no sé, 50 años más, puedo vivir, puedo estar en la mitad de mi vida, pero aún así me tengo que preparar, porque no lo sé, porque no sé cuándo va a llegar. Por eso es que estos versos son tan importantes. Y es algo que tenemos que asimilar. Y cuando Krishna dice que uno tiene que aprender a tolerar, no es simplemente para, por un lado, recitar y dar una charla de Bhagavad Gita. Es para decir, sí, hace calor. ¿Y qué? Sí, estamos con una pandemia que nos trae un montón de problemas, muchísimos problemas. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de trabajo. Nos ha dado vuelta muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en Barcelona, hace un año todo el mundo se estaba quejando de que había demasiados turistas, que los turistas invadían las calles, que, bueno, un montón de problemas que causaban los turistas. Que los barceloneses no podían venir. Ahora está todo vacío. No hay turistas y tampoco hay barceloneses. O sea, uno va por la calle, no hay gente, de ningún lado. Entonces, esta situación que nos ha tocado vivir nos ha trastocado, nos ha dado vuelta en un montón de sentidos, en un montón de cosas. ¿Y qué es lo que Krishna nos está diciendo? Es algo circunstancial. Es algo fundamentalmente que tiene su raíz en, primero, la percepción de los sentidos, ¿no? El hecho de que algo me gusta o me disgusta, la felicidad o la aflicción, que estoy bien o que estoy mal, que estoy encerrado y me deprimo, que quiero salir, uy, qué calor que hace, uy, qué frío que hace, uy, que estoy lo que sea, ¿no? O estoy bien, o estoy feliz, estoy porque conseguí un aumento, porque conseguí trabajo, porque me fui a la playa, me metí hoy en el agua y estaba buenísima, cierto. Pero ya pasó, es algo completamente relativo. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna, no, tenés que ir más allá. Es importante también entender que no le está diciendo, cuando habla de tolerancia, no le está hablando de resignación. ¿No? Krishna no le está diciendo, bueno, así es la vida, no somos nada, hay que aguantar, hay que tolerar. No, no es ese tipo de tolerancia de la que le está hablando Krishna Arjuna. No, él está diciendo, no es que tengas que agachar la cabeza y aguantar, que ya va a pasar. No es esa la idea. Porque en última instancia eso sería, no sé, otra forma de sometimiento, de esclavismo a este mundo. Lo que Krishna le está diciendo con titikshasva, ¿no? con la tolerancia, es trascenderla, es trascender el sufrimiento, trascender incluso los momentos agradables o los momentos desagradables, que son completamente relativos, es decir, más allá de la percepción dual de nuestra mente y de nuestros sentidos. Le está diciendo que busque más profundamente lo que
lo que no está limitado por un momento o lo que no está limitado por una circunstancia, ¿no? Villomitra le está diciendo que busque en su interior y le está hablando qué es lo que tiene que buscar, no simplemente decir, bueno, hay que meditar y ver qué es lo que encontramos. No, le está diciendo qué es lo que va a encontrar si busca en su interior y en qué se tiene que fijar. Le está dando una guía muy, muy clara de lo que es, ¿no? Si Arjuna se pregunta, cualquiera se pregunta, ¿qué somos? ¿Por qué estoy acá? Cuando le dice, conócete a ti mismo, Krishna le está diciendo, ¿quién es? Arjuna, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos todos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra esencia? Entonces, estos versos del Bhagavad Gita son totalmente fundamentales y son el comienzo, ¿no? Ahí es donde empieza realmente la vida espiritual. Si no empezamos por ahí, es toda una búsqueda a ciegas, es toda una búsqueda especulativa, ¿no? ¿Para qué está este mundo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién creó? Son todas esas preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia y en general, más allá de las personas con fe que han recibido una revelación, en un debate interminable, en un relativismo, en un escepticismo, en un existencialismo, en tantas corrientes de pensamiento como seres humanos puede haber. Porque nuestra capacidad de conocer externamente, la capacidad de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestros sentidos, es tan limitado, ¿no? Podemos ampliar esa capacidad con ciertos instrumentos, pero de todas maneras está limitada a, por ejemplo, 3 dimensiones. Y más allá de las 3 dimensiones, es muy difícil que comprendamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se cuestiona cómo es que Dios sabe, si es que Dios sabe lo que yo voy a hacer, entonces estoy predestinado y hay un destino y no hay libre albedrío. Esa discusión, por ejemplo, es algo típico de la historia del ser humano, ¿no? Si hay libre albedrío o si estamos predestinados, si hay un destino, ¿no? Como si solamente existieran esas dos opciones, esas dos alternativas. Si Dios sabe lo que yo voy a hacer es porque estoy predestinado y no hay otra posibilidad. Una vez Harikeya dijo, ¿no? ¿Vos te pensás que eso es tan complicado que Dios no sabe lo que vas a hacer? Bueno, es una forma de responderlo, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros estamos limitados a 3 dimensiones, ¿no? Y vemos las cosas en 3 dimensiones. Y más allá escapa nuestra capacidad de comprensión. Es como si nosotros pudiéramos encontrarnos, por ejemplo, con seres que solamente ven en 2 dimensiones. Supongamos que, ¿no?, encontramos un ser que está en un plano de 2 dimensiones, ¿no? Y su capacidad para comprender y para percibir todo, ¿no?, se limita a esas 2 dimensiones. Pero nosotros estamos en 3, entonces podemos verlo desde arriba o desde abajo, ¿no? Podemos ver cosas que para él no existen, que para él son completamente irreales, que para esos seres son completamente irreales, ¿no? Ese arriba o abajo. Solamente ven hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ¿no? Pero arriba o abajo no lo pueden ver, ¿no? Entonces, si nosotros nos manifestamos de alguna manera arriba, no nos van a percibir, o nos manifestamos de alguna manera por abajo, no nos van a percibir.
¿Por qué? Porque solamente perciben en esas dos. Nosotros percibimos solamente en tres, y Dios es multidimensional, ¿no? Infinitamente dimensional. Este mundo ya en sí es multidimensional. Y hay un montón de dimensiones que nosotros no podemos percibir, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de entender a Dios a través de nuestra capacidad tridimensional, dual, siempre nos quedamos cortos. Entonces, si no es a través de una revelación, si no es a través de una fuente superior, hay cosas que no podemos entender. Entonces, cuando Dios nos dice que el alma es eterna, que el alma pasa de un cuerpo a otro en el momento de la muerte, que hay una ley que se llama el karma, que hay deberes, que, en fin, todo el conocimiento que recibimos en el Bhagavad Gita, todo se vuelve claro. Por supuesto, hace falta fe, pero por otro lado, no es solamente una cuestión de fe, es una cuestión también que tiene mucha lógica todo lo que Krishna dice. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos experimentar la eternidad del alma. Nosotros no podemos decir, yo tengo experiencia de que viví una vida antes de esta. No sé qué va a pasar cuando deje este cuerpo, ¿no? Necesito la fe para entender eso. Pero bueno, en última instancia, si alguien me pide algo de lógica para entender la eternidad del alma, yo le plantearía, yo le diría, ¿y de dónde sacamos la idea de la eternidad del alma? ¿De dónde sacamos la idea de no aceptar nuestra muerte, de rechazar la muerte, ¿no? Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, si tú piensas que todo se produce por una combinación de elementos, que los elementos se unen, se manifiesta la vida y después se vuelven a disolver, entonces ¿cuál es el problema de la muerte? Si la naturaleza de la vida en este mundo es algo que está limitado por el cuerpo, que está limitado a la duración de la vida de un cuerpo, entonces, ¿cuál es el problema de no aceptarlo? ¿Por qué rechazamos la muerte? No solamente nosotros, no todas las especies. ¿No? Todas las especies rechazan la muerte, ¿no? Todos tratan de sobrevivir. ¿De dónde sale el instinto de supervivencia? Si lo natural en este mundo es la muerte, ¿de dónde sacamos la idea de prolongar la vida, de la eternidad? No. Podemos deducir que esa idea viene de nuestra naturaleza. Que Krishna nos está dando acá. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir, ¿no? En todos estos versos del segundo capítulo del Bhagavad Gita, donde comienza la instrucción de Krishna, vamos a encontrar este tipo de revelación que nos aclara quiénes somos, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos o alguien nos dice conócete a ti mismo, cuando nos preguntamos quiénes somos, Krishna acá nos lo está aclarando. ¿Por qué? Porque es la fuente multidimensional, volviendo un poco al tema de las dimensiones, que conoce lo que está más allá de nuestras tres dimensiones, que conoce la eternidad de nuestra identidad, que conoce no solamente la eternidad de nuestra identidad, que conoce la naturaleza esencial de nuestra identidad. Entonces, Él nos dice a través del Bhagavad Gita quiénes somos, cómo es este mundo, cómo es nuestra relación con este mundo. Y cuando nos dice, no, tienes que tolerarlo, lo mejor que podemos hacer es seguir su consejo, ¿no? Y tolerarlo. Y
y tratar de cambiar un poco la visión que tenemos del mundo, ¿no? Tenemos una visión del mundo como por ejemplo, antes estaba hablando, esa visión del tiempo lineal, ¿no? Estamos muy condicionados por esa visión, en términos de principio y fin. Incluso, ¿no? En Occidente siempre se ha pensado la eternidad de Dios o la eternidad del espíritu en términos de un pasado infinito y un futuro infinito, ¿no? O sea, siempre en términos de pasado y futuro, que en definitiva es lo mismo. Pero hay otra alternativa del tiempo, que es el no tiempo, es la realidad constante, es otra alternativa. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando Krishna dice yo soy el tiempo, no, no se está diciendo eso. No está diciendo que, él, más allá de esta realidad que nosotros percibimos, su naturaleza es lo que nosotros llamaríamos el no tiempo, el no pasado, el no presente, el no pasado, el no futuro, el presente eterno. Esa es una de las cosas que nos limitan en nuestra comprensión del mundo y de la vida. Otra de las cosas es la visión del mundo dual. Nuestra percepción del mundo es en términos de bueno, malo, lindo, feo, día, noche, calor, frío, ¿no? Volviendo un poco a la relatividad que señala Krishna en este verso, percibimos las cosas así. Percibimos el mundo como algo caótico, como algo, para usar un término que está de moda, entrópico, que tiende al caos, que tiende al desorden, que tiende a la destrucción. Es una forma de ver el mundo, es una manera de ver el mundo. La otra manera es ver el orden perfecto, equilibrado, cómo todo se va transformando y equilibrando y modelando de acuerdo a un orden superior, ¿no? Ese es un concepto muy antiguo que encontramos en los Vedas, que lamentablemente no es muy popular. Es el concepto de Rita. Rita es una idea, un concepto muy importante, especialmente en el Rig Veda. Ahí, por ejemplo, se habla de cómo todos los devas están supeditados a Rita, ¿no? que es el orden perfecto de este mundo, que es... Los griegos tenían un concepto similar, que es el cosmos, ¿no? Es el orden perfecto de la naturaleza, que más allá, por más que nosotros ocasionemos desequilibrios, la naturaleza siempre los va a compensar. La naturaleza siempre, ¿no? como el agua, va a buscar su nivel, va a compensar cualquier desequilibrio, va a reaccionar. Es esa capacidad de la naturaleza de mantener las cosas en su lugar, ¿no? Que el sol salga cada día cuando tiene que salir, que las mareas se produzcan de la forma que tienen que producirse. Son todas las reacciones que la naturaleza, que se van sucediendo en la naturaleza de una forma perfecta, de una forma completamente equilibrada. Nosotros, debido a nuestra visión limitada, vemos el caos, vemos una realidad no tan profunda, más superficial, ¿no? Vemos un viento y que se lleva las hojas,
y pensamos, viene el caos, viene el desorden, pero ese viento está producido por una causa y tiene una consecuencia que genera otra causa. Ese es un principio de nuestra filosofía fundamental, que cada cosa tiene una causa y la consecuencia está contenida en esa causa, y por eso es que, por ejemplo, no sé, los árboles de durazno no dan uvas, dan duraznos, ¿no? Porque hay orden, no existe la casualidad, ¿no? Pero nosotros vemos las cosas como casuales, nosotros percibimos el mundo como algo imprevisible, casual. Esa es nuestra visión superficial, esa es nuestra visión limitada, condicionada, tridimensional, ¿no?, del mundo. Pero el mundo es una energía de Dios. Entonces, así como Dios no es caprichoso, a pesar de que así lo hayan visto a lo largo de la historia religiones y filosofías y personas de todos tipos, como un ser caprichoso, dictatorial, egoísta o inexistente, ¿no?, o limitado, o condicionado, o impotente, ¿no? Eso es simplemente muestra la falta de conocimiento o una visión superficial de la vida. La falta del conocimiento, por ejemplo, de la ley del karma, de la falta de conocimiento de la reencarnación. Si nosotros no ponemos en nuestra especulación, en nuestro cálculo, estos elementos, ¿no?, el karma y la reencarnación, nuestra ecuación siempre nos va a dar error, porque nos faltan elementos fundamentales, ¿no? Si nosotros no entendemos la eternidad del alma, si no entendemos la existencia de Dios como un ser perfecto, eterno, todopoderoso, no podemos conjugar todo lo que nosotros percibimos. No podemos conjugar el sufrimiento del mundo con la bondad de Dios, no podemos conjugar, no sé, la muerte de niños inocentes, no podemos entender, como dice el refrán, por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada, ¿no? Así como esos seres bidimensionales no podían ver el arriba y abajo, nosotros, seres tridimensionales, duales, temporales, no podemos ver más allá de la existencia de un cuerpo, más allá de la existencia de Duarca o de Fabiano. No puedo ver, ¿no?, quién era en mi vida pasada, no puedo ver quién voy a ser en mi vida futura, pero eso no significa que no exista. No, puedo deducirla hasta un cierto punto, pero si quiero tener la seguridad necesito la revelación. Y cuando Krishna me dice, ¿no?, que la aparición de la felicidad y la aflicción son cosas momentáneas, relativas, temporales, yo debo aceptarlo. Cuando me dice que tengo que tolerarlo, bueno, aunque no sea un estoico que existieron, ¿no?, esos pensadores que daban importancia a la tolerancia, de ahí viene, ¿no?, el adjetivo estoico, estoicismo, etc. Porque hay un orden, ese orden que hablábamos antes, que decíamos Rita, y ese orden determina que hay consecuencias, ¿no? Del concepto de Rita, por ejemplo, viene la idea del Dharma, que cada cosa tiene su función en este mundo, que cada cosa tiene su naturaleza y de acuerdo a esa naturaleza tiene su lugar. El orden determina que un elemento de este mundo, una parte de este mundo, tenga un rol, tenga una función, que exista por algo. No es como
no sé, Leibniz se planteaba, ¿por qué, ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué existimos? ¿Y por qué no podríamos no existir? O sea, no, cada cosa tiene un rol, tiene una función, tiene un porqué. Eso es lo que determina el Rita. Y de acuerdo a esa función, a ese rol, tiene un Dharma, ¿no? Tiene un deber que cumplir. Conocemos un poco más ese concepto. Eso es de lo que le está hablando, por ejemplo, Krishna Arjuna, es de lo que está hablando Prabhupada en el significado. Que a pesar de las circunstancias externas, uno tiene que cumplir con su rol, con su deber, ¿no? El que tiene que cocinar, Prabhupada habla de las mujeres, que normalmente son las mujeres, pero hoy en día cualquiera, ¿no? O sea, puede ser hombre, mujer. El que cocine, a veces puede ser uno, a veces puede ser otro. Las cosas hoy en día son distintas. Y no importa si hace calor, no importa si uno tiene que prender el horno, es difícil. Todos sabemos que cuando hace calor, el hecho de prender una máquina que da más calor no es algo deseable, ¿no? Pero si alguien tiene que comer o alguien trabaja, tiene que hacerlo. Ese es su dharma, su deber, su rol. Y no simplemente, como decía antes, como una forma de sumisión, de resignación, ¿no? Cuando uno cumple con su deber, cumple con su dharma, hay una satisfacción, ¿no? Uno se siente bien haciéndolo y lo demás pasa a segundo plano, pierde importancia, ¿no? Incluso el calor se puede sufrir, o digamos, se puede percibir, pero no se sufre. Pero eso es cuando uno realmente acepta ese rol, ese dharma, ese deber, acepta el orden de la naturaleza, acepta la trascendencia del ser, ¿no? Va progresando en sus conceptos o en las ideas, en los conceptos que Krishna nos va dando en el Bhagavad Gita. Y si no lo acepta y no lo cumple, y no cumple con ese deber, con ese rol, entonces viene el karma, vienen las consecuencias, ¿no? Por eso ese concepto, esa idea de Rita es tan importante, porque de ahí podemos derivar y comprender la naturaleza del Dharma y la naturaleza del karma. Y podemos entender mucho mejor lo que nos sucede en la vida. Y podemos llevarlos no como estoico, sino con una visión trascendente. No como alguien que está sufriendo y se la aguanta, ¿no? Se la banca, no, sino como alguien que digamos, ¿no? Yo soy un tipo duro y me aguanto el calor, y me aguanto el frío, y me aguanto la pandemia, y me aguanto lo que me traigan, porque en última instancia todos tenemos límites, ¿no? Y va a llegar a un punto que no lo voy a aguantar más. La naturaleza nos va a superar siempre. La naturaleza siempre nos va a poner un obstáculo que no vamos a poder superar, que no vamos a aguantar. Nuestra capacidad es limitada, especialmente como seres físicos, tridimensionales. Disculpen que insista. Pero nuestra naturaleza espiritual es muy distinta. Prabhupada va a decir después en un significado, cuando uno entiende que al alma no la puede cortar en pedazos ninguna arma,
ni el fuego quemarla, ni el viento marchitarla, ni el agua mojarla o humedecerla. Ya no tiene miedo, no está condicionado por la duración de la vida, no tiene temor, no porque sea muy valiente, sino simplemente por la posibilidad de la muerte. Sabe que más allá de que no ha experimentado, que no ha vuelto tal vez de la muerte o no ha experimentado todavía lo que hay más allá, ¿no? Sabe por experiencia su verdadera naturaleza, su naturaleza espiritual. Y eso lo lleva a una visión trascendente, a una visión que va más allá del calor, del frío, del hambre, de la humedad, de cualquier cosa en este mundo. Entonces cuando Krishna dice, tienes que aprender a tolerarlo, no le está diciendo, no, aguantátela, no le está diciendo, resignate, no le está diciendo, aguantar los embates de la naturaleza como vengan. No es la visión de ese Dios incuestionable, ¿no? que por ejemplo, cuando Job le preguntó ¿por qué me haces esto si yo era tan buen devoto? No le contesta de una forma dictatorial, ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿No? Yo creé todo, en última instancia le está diciendo, yo soy el que manda y vos aguantátela y callate y obedeceme y rendite y sometete. No es ese tipo de visión de Dios, ¿no? Cuando Dios le está diciendo, cuando Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿no? Titikshasva, tienes que tolerar, no le está diciendo aguantate, le está diciendo trascendé, ve más allá de esa percepción relativa, temporal, momentánea de tus sentidos, ¿no? Le está diciendo establécete en el ser, porque es lo mejor para ti, o lo mejor para vos. Todavía a veces algunas cosas de acá de España se me pegan. Tengo que hacer el cambio de vocabulario. Es lo mejor para vos, ¿no? Es lo mejor para que alcances la tranquilidad, la paz, la felicidad, la seguridad que viene de la eternidad, para que alcances la plena conciencia de quién eres, ¿no? Para que verdaderamente te conozcas a ti mismo. Entonces, cuando Krishna dice Titikshasva, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Que tantas personas ahí en Argentina están condicionadas, están limitadas a una cuarentena que prácticamente nadie quiere, que a muchos les está haciendo mal, en todo sentido, psicológicamente, económicamente, ¿no? Hace un par de días falleció por este virus el padre de una compañera mía y me decía, no puedo ver a mi mamá, no puedo ver a mi papá no puede, mi mamá no lo pudo ver, no lo pudo acompañar a mi papá, no podemos abrazarla, no podemos... O sea, esta situación es tremenda, es tremenda. Entonces, si Krishna nos está diciendo tienes que tolerar, no nos está diciendo tienes que tolerar porque la vida hay que sufrirla, ¿no? No es discépolo que nos está escribiendo Cambalache, es que nos está diciendo no, tienes que ir más allá, tienes que tolerar porque esto va a pasar y vas a estar mejor, pero si sigues en este mundo también vas a estar peor.
y después vas a estar mejor, y después vas a estar peor, y así eternamente, hasta que digas, no, no me importa la percepción de los sentidos, no me importa si a veces disfrutan, no me importa si a veces sufren, no me importa la mente, lo único que me importa es quién soy, es mi ser, mi identidad. Y para eso es la instrucción de Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Por eso decíamos, este es el comienzo. Cuando nosotros empezamos por acá aceptando estos consejos, estas guías de Krishna, y después seguimos profundizando en todos los que vienen después, ¿no? Todas las alternativas que nos da, todos los caminos que nos señala. Por supuesto, nosotros hacemos énfasis, ponemos más énfasis en el Bhakti Yoga, pero Krishna da un montón de alternativas para un montón de gente, para un montón de tipos de gente. Que Karma Yoga, que Jnana Yoga, que Raja Yoga, que Bhakti Yoga, ¿no? Da un montón de alternativas. Y nos dice, bueno, la mejor de todas es el camino de la devoción, ¿no? Pero eso ya es nuestro libre albedrío, ¿no? Si nosotros seguimos estos consejos, ¿no?, que Krishna le da a Arjuna a lo largo del Bhagavad Gita, sin duda que vamos a aprender no solamente a tolerar el frío, el calor, la felicidad, la aflicción, sino que vamos a trascender la existencia material, vamos a trascender la existencia mundana, vamos a poder experimentar la eternidad, la felicidad, incluso en esta vida, incluso en este mundo. No es algo que viene después. Krishna le dice, este conocimiento es el rey de la educación, porque da una percepción directa, da una percepción directa del ser, ¿no? Y se ejecuta con alegría. O sea, no le está diciendo, no, tenés que hacer penitencia, y tenés que hacer sacrificio, y tenés que flagelarte, y tenés que... no, le está diciendo, esto, como dicen acá, mola, ¿no? Se ejecuta alegremente, Susukam Kartunavyayan. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Es simple, nosotros lo complicamos, ¿no? O sea, alguien puede decir, no, bueno, o sea, la vida espiritual no es tan simple. No, 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 es simple. Que nosotros la compliquemos es otra cosa. Eso es también parte de nuestro libre albedrío. Nosotros nos las complicamos a nosotros mismos y muchas veces se las complicamos a los demás también. Todos, ¿no? Yo el primero y los demás también. Pero en sí es muy simple, ¿no? En sí el hecho de adorar a Krishna, de cantar Hare Krishna, de tratar de relacionarnos con Él, de ofrecerle alimentos, de servirlo de la manera que nos resulte más natural, es muy simple. Y bueno, porque es tan simple no hace falta que siga hablando mucho más. Así que no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de mis viejos conocidos, amigos de Buenos Aires, los que están allá y algunos que están por acá también en Manresa. Si hay alguna duda, si no, espero que no haya sido muy pesada. Pesada no por lo duro, sino por lo aburrido. Ni muy confusa. Que la verdad que a esta hora, acá son las 11 de la noche, no es que tenga, ya de por sí no tengo demasiada capacidad, pero a esta hora está bastante reducida. Así que espero que no haya sido demasiado confuso. Gracias a todos por escuchar, por saludar, por aguantar
realmente veo que hay un montón de gente. Me emociona. Vitananda, Surya Ram, Chitrak, Alejandra, Axel, Nitai, ahí se me fue, Nitai Gourananda, sí, pobre, sigue Clau Vega, Laura Friesa, Muktina, Vishwamitra, Gopal Narasimha, Bhaktavet, Walter, Madhava Govinda. Realmente les agradezco a todos por la paciencia y espero que nos veamos en algún momento más allá de esta pandemia y más allá de las relatividades tridimensionales de este mundo. Un abrazo a todos. Gracias.